Recuerdo tu Gracias. conferencia que se titula ¿Qué te impide alcanzar tus metas? Cuando quieras, Exactamente. Nora, Bien, todo tuyo y adelante. bien. Un segundito que voy a compartir el slide, la presentación. ¿Se está viendo en este momento? Ahora se ve, sí, perfecto. Ahora se ve. Perfecto. La vemos. Comenzamos Todo listo entonces. Ya me han entonces. dado el ok. Perfecto. Genial. Bien. Hoy la presentación que quiero compartir con ustedes es justamente hablar de qué cosas te están impidiendo alcanzar tus metas. Y a nadie se le ocurriría salir de casa y sin tener un destino prefijado, es decir, con anterioridad determinado hacia dónde se dirige. Pero curiosamente, cuando tenemos que transitar por el camino de la vida, no lo hacemos de la misma manera y generalmente andamos deambulando, como si fuéramos una hojita que nos va llevando el viento por distintos lugares y nos terminamos encontrando en lugares que generalmente no son de nuestro agrado porque no lo hemos planificado de esa manera. Por eso es tan importante tener metas a las cuales dirigirse. La mayoría de las personas lo que tienen son expresiones de deseo que distan mucho en lo que es una meta o lo que tiene las características que tiene que tener una meta para ser considerada como tal. Si bien hoy no me voy a abocar a todas esas características que deben tener las metas, sino que voy a ir un poquito más allá, es decir, le voy a dar como una vueltita de rosca y mirar la parte, digamos, más positiva y todo lo que nos deja a medida que transitamos este camino cuando nos hemos planteado metas. Y acá voy a hacer referencia a Jim Rohn. Para aquellos que no lo han sentido nombrar nunca, Jim Rohn ha sido un empresario muy exitoso y que dedicó muchos años de su vida a compartir lo que él aprendió y lo que experimentó y de qué manera conseguir el éxito y lograr las metas que uno se propone. Y él solía decir algo que a mí me impactó mucho y hasta el día de hoy lo tengo como vigente, que él decía que el éxito no es algo que se puede perseguir, sino que el éxito es algo que se atrae por la persona en la que te conviertes. Y fíjate que pone todo el foco y todo el énfasis en lo que somos. Es decir, que el orden para conseguir las metas, para conseguir los objetivos, es ser, hacer, tener. Es decir, lo primero que tengo que hacer es trabajar fuertemente en mi propia versión, es decir, en esta versión actual de lo que soy, que es lo que me forma lo que soy. Porque eso me va a ir permitiendo hacer cosas que antes a lo mejor no me las permitía por miedos, por vergüenza, porque no me considero capaz para hacerla. Es decir, a medida que yo voy trabajando en mi interior para lograr una mejor versión de mí mismo, me voy a ir dando permisos y me voy a ir habilitando a hacer aquellas cosas que son necesarias hacer para conseguir aquello que deseo tener, que serían los objetivos que me proponga o las metas. Y acá voy a hacer una salvedad que creo que es muy importante. Cuando hablamos de metas y hablamos de tener, la mayoría de las personas asocia fuertemente este tener solamente con todo lo que involucre bienes materiales, todo lo que sea tangible que lo pueda tocar o dicho de otra manera, todo aquello que el dinero pueda comprar. Pero cuando hablamos en realidad de metas, hablamos de un abanico mucho más amplio que no involucra solamente lo que es tener cosas materiales, sino todas aquellas cosas que deseamos para nuestra vida, que podría ser formar una familia, tener una buena comunicación con mis hijos, tener seguridad en mí misma, eh, hablar en público, es decir, puedo querer habilidades, adquirir, es decir, que el abanico de metas no se circunscribe solamente a tener bienes materiales. Y como ven con esta frase de Jim Rohn, que ha sido realmente un orador motivacional increíble,
cómo hace hincapié fuertemente en trabajar más en uno mismo que en el propio trabajo, es decir, que todo logro en la vida parte a partir de los cambios que podemos producir en nosotros mismos, generando una nueva versión, una versión mejorada, una versión perfeccionada de nosotros mismos. Pero ahora bien, ¿por dónde comenzamos? En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad. ¿De qué responsabilidad estoy hablando? De la responsabilidad de nuestra vida, es decir, esto que significa tomar las riendas de mi propia vida, me hago responsable de mi vida. Eso es fundamental, porque en este camino que tenemos que transitar de la vida, podemos asumir dos roles. O bien asumo el rol de víctima o puedo asumir el rol de protagonista. Si asumo el rol de víctima, es lo que les decía hace rato, vamos a ir deambulando por la vida, nos va a ir llevando la vida como si llevara el viento a una hoja suelta y vamos a terminar en cualquier lugar que no es el que hemos elegido. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que empezar a trabajar. ¿Cómo reconozco si estoy asumiendo un rol de víctima? Las víctimas o los que asumen el rol de víctima tienen generalmente muy presente tres elementos que son muy tóxicos en la persona. El primer elemento es la queja. Son aquellas personas que están continuamente quejándose. Se quejan de la pareja, se quejan del trabajo que tienen, se quejan de los compañeros de trabajo, se quejan del tránsito, se quejan del clima, se quejan de la situación económica por el gobierno de turno que está. Es decir, ponen toda su energía, todo su foco, toda su atención, la están poniendo justamente en aquellas cosas que no le agradan. Por lo tanto, están enquistados en la queja. Y son personas que usan la queja por la queja misma, es decir, porque no buscan solucionar ni cambiar nada. Porque cuando yo me quejo de algo, generalmente es porque creo que hay algo que se puede hacer mejor de lo que se está haciendo. Si yo me quejo en el lugar oportuno, con las personas apropiadas, puedo producir un cambio. Y esa queja es una queja positiva porque está en función de un cambio para bien, un cambio para mejor o al menos de la perspectiva en que cada uno lo ve. El problema de la persona que se encuentra en este papel de víctima, que está en la queja por la queja misma. Entonces, ¿qué hace? Se queja en el lugar inapropiado por las personas que no corresponden. Entonces, a lo mejor, si tiene problemas en el trabajo, se está quejando con la pareja. Si tiene problemas en la pareja, se queja con los amigos. Es decir, no hay una intención real, verdadera, interna, que quiera producir un cambio de esa situación que considera que no es agradable o que se podría hacer de una mejor manera. El segundo elemento que se encuentra en estas personas que están en papel o en el rol de víctima es la búsqueda de culpables. Es decir, todos los demás, todo lo que le sucede y que no le agrada, es decir, todas sus desgracias tienen algún culpable externo. Jamás asumen la propia responsabilidad que le ha llevado, digamos, una toma de decisiones anteriores a los resultados que hoy obtiene. Si los resultados que hoy obtiene es porque ha tomado alguna decisión con anterioridad en forma errónea, equivocada, y que no pasa nada, sino que es un proceso de aprendizaje. El problema es que si no me hago cargo de que ha sido producido por mí misma, ha sido producido por alguna decisión errónea tomada en el pasado, entonces busco culpables externos y nunca voy a producir cambios en los resultados que obtengo. Y el tercer elemento que es también muy tóxico, muy nocivo en estas personas que asumen este rol de víctima es la justificación. Se están justificando continuamente por no hacer aquello que en el fondo desean hacer. ¿Por qué? Porque consideran que no es el momento oportuno, a lo mejor están atrapados en un trabajo que les desagrada mucho,
pero han asumido deudas, tienen familias para mantener, entonces nunca es el momento oportuno para producir el cambio que le puede generar un bienestar personal. Y en realidad no existe el momento ideal, el momento oportuno, no hay un momento perfecto para toma de decisiones. El único momento con el que cuentas es este momento. El ayer ya pasó, por lo tanto ya no existe. El futuro no ha llegado, por lo tanto tampoco existe. Entonces, a lo único que te puedes dedicar es a este momento. En este momento es donde tienes que realizar los cambios que creas conveniente para empezar a tomar las riendas de tu vida. En el otro extremo está el protagonista, el que es protagonista de su propia vida. Ese que es protagonista, en estos elementos nocivos no existen en su vida. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy en un rol de víctima, tengo que empezarme a despojar de esos elementos tóxicos que me consumen toda mi energía. ¿Se imaginan que estoy todo el día bombardeándome con quejas de todo lo que me molesta, justificándome, dilatando, procrastinando, y nunca tomo la decisión adecuada como para producir un cambio en los resultados que obtengo? Es muy difícil que me quede algún restito de energía que me pueda enfocar a dirigirme a las metas que quiero lograr. Entonces, tengo que ir haciéndolo en forma paulatina, de manera tal que me vaya despojando de estos elementos tóxicos que están presentes en mi vida y que no me permiten avanzar, que no me permiten extraer la mejor versión de mí mismo para poder conseguir las metas que me propongo. ¿Por dónde comienzo? Una manera de comenzar es empezar a trabajar con nuestro propio autoconcepto. No es lo que piensan los demás de mí, es lo que pienso yo de mí misma. Ese es mi autoconcepto. Lamentablemente este autoconcepto está como muy oculto, diría, está como muy tapado adentro nuestro y que no somos plenamente conscientes de lo que nosotros realmente creemos que somos. Pero tenemos formas de algunos que nos den algunos indicios. Unos indicios nos pueden dar la autoestima, que más o menos puedo reconocer si tengo una autoestima baja, una autoestima alta, porque la autoestima está muy relacionada con el autoconcepto. La autoestima sería la forma o cuánto me gusta el concepto que tengo de mí mismo. Entonces, si a mí me gusta poco mi autoconcepto, mi autoestima es bajita. Si a mí me gusta mucho mi concepto, mi propio concepto, mi autoestima es alta. Por lo tanto, está hablando mi autoestima de lo que tengo de creencias como autoconcepto, es decir, lo que me define a mí misma para mí. Y otra manera también de poder reconocer o dar indicios del autoconcepto que tenemos son exactamente las metas que nos proponemos. Porque una de las características principales para una meta ser considerada como tal es que sea creíble, es decir, yo me tengo que fijar metas, proponer metas, objetivos en la vida a conseguir, pero tengo que creerlas, tienen que ser creíbles para mí. Porque si yo me voy a fijar una meta, pero en el fondo o sea, en mi interior, estoy pensando que eso es inalcanzable, que no me es posible alcanzarlo, eso no es una meta. Eso es un ideal, es una utopía, es decir, algo que no puedo alcanzar, por lo tanto, deja de ser una meta. Cuando la meta que yo me propongo realmente creo que la puedo alcanzar, ahí me va a estar dando indicaciones de cuál es mi autoconcepto. Si las metas que me propongo y son creíbles por mí son pequeñas, hablan de un autoconcepto empobrecido, de un autoconcepto muy reducido y muy limitado. Si las metas que me propongo, que cumplen con la condición de ser creíbles, son grandes, están hablando de un autoconcepto elevado.
de un autoconcepto enriquecido. Por lo tanto, ya me van dando indicios del autoconcepto. Este autoconcepto es el que me va a ir limitando para la consecución de mi mejor versión, que es la que me va a permitir alcanzar las metas que me propongo. Porque ustedes piensen, cuando me fijo una meta a alcanzar, está fuera de mi alcance en este momento, porque si estaría a mi alcance, ya la hubiese conseguido. Por lo tanto, una meta está fuera del alcance, fuera del radio de acción, podríamos decir, de mi propia versión, de mi versión actual. Cuando yo empiezo a modificar mi propia versión, la voy mejorando, voy corrigiendo algunas limitaciones que voy encontrando dentro de mí, voy animándome a hacer determinadas cosas, lo que va generando una versión de mí misma totalmente diferente. Y eso va haciendo que se vaya acercando cada vez más esa meta que quiero lograr. Fíjense qué importante que es el trabajo en nosotros mismos. Este autoconcepto es un poco, es el que determina qué cosas voy a conseguir en la vida. ¿Qué tiene de bueno? Que yo lo puedo modificar. ¿Cómo lo voy a modificar y por qué se puede modificar? Porque generalmente el autoconcepto no me pertenece. El autoconcepto, o la mayor parte del autoconcepto, del concepto que tenemos de nosotros mismos, se ha formado en la niñez a medida que crecíamos. ¿Y cómo lo íbamos formando? Por lo que los demás, nuestro entorno directo, que era un entorno de autoridad, porque para un niño los adultos son los que saben, iban diciendo sobre nosotros mismos lo que éramos. Entonces acá tenemos los padres, los familiares directos, tenemos los maestros, tenemos también los medios de comunicación y esta cultura que está flotando en el aire y que fueron diciendo qué soy yo, es decir, fueron formando mi autoconcepto. Entonces, si yo como cuando niña he recibido a lo mejor de mis padres, que nunca lo van a hacer en forma consciente, sino que han repetido historias, me han dicho continuamente en forma repetitiva y reiterada de que soy mala para las matemáticas, que no tengo habilidad para aprender matemáticas, lo más seguro que haya un momento que esa información me la apropie. Cuando me la apropié y la creí como propia, pasó a formar parte de mi autoconcepto. Ese autoconcepto de no ser buena para las matemáticas me limitó el resto de mi vida. Entonces, todas las decisiones que fui tomando a lo largo de la vida fueron huyendo o eludiendo todo lo que tenga que ver con las matemáticas. Esto es solo un ejemplo, así tenemos un montón de creencias sobre nosotros mismos que la hemos ido recibiendo del exterior y que no nos pertenece, que hoy forman parte de nuestro autoconcepto, pero que no nos pertenece. ¿Qué tiene de bueno? Que así como en algún momento me apropié de esa creencia, que en este momento es disfuncional para mi vida, hoy puedo decidir sacármela. Puedo decidir modificar la creencia, eliminar esta disfuncional y adquirir una creencia para mi autoconcepto que sea funcional, que me habilite a crecimiento, a que me anime a hacer cosas que hasta el momento no me ha animado. Y me voy a descubrir que soy inmensa, porque nadie tiene limitaciones, las limitaciones son solo mentales. ¿De qué manera voy a ir indagando y voy a ir modificando mi autoconcepto para poder generar una mejor versión de mí mismo que me permita alcanzar las metas que me proponga en la vida? Recordando también que las metas son puntos parciales, no es el punto final de la vida. Son como destinos parciales que yo voy a ir cubriendo, porque a medida que vaya logrando determinadas metas, voy a poder mirar un pedacito más del camino y eso va a ir generando en mí nuevas metas.
Pero para ello yo tengo que ir modificando cada vez más, para bien, positivamente, esta versión de mí mismo. ¿De qué manera lo voy a hacer? Y acá me voy a remitir a Albert Einstein. Albert Einstein solía decir que si le daban un problema para resolver en una hora de tiempo, él dedicaba 50 minutos de la hora solo para generar preguntas. Porque una vez que generaba las preguntas adecuadas, la solución solo le llevaba 10 minutos de tiempo. Fíjense en qué importancia ya le daba Albert Einstein a las preguntas. Entonces, ahora, ¿cómo voy a hacer para sacar esa información que está dentro de mí y que no la conozco, que está desconocida? Robert Dills nos compara, o sea, compara el ser humano con un iceberg. ¿Qué característica tiene un iceberg? Que solo aparece por encima de la superficie del agua, aparece una pequeña porción de su volumen. Y la mayor porción del volumen se encuentra oculto debajo de la superficie del agua. Entonces, nosotros tenemos información sobre nosotros mismos que es muy valiosa, pero que la tenemos en la parte inconsciente. Tenemos que empezar a sacarla a la luz. ¿De qué manera la vamos a sacar a la luz? A través de las preguntas. Las preguntas, es decir, si yo me sigo haciendo las mismas preguntas que me vengo haciendo hace años, las respuestas son las mismas. Lo que yo tengo que empezar a generar es ahora nuevas preguntas, preguntas que me movilicen, preguntas que hagan funcionar un poco este engranaje que está un poco como oxidado porque le falta entrenamiento, pero una vez que entra en el entrenamiento cada vez me cuestiono y me pregunto más cosas. ¿Por qué? Porque esas preguntas son lo que van a sacar esa información que está oculta dentro de nosotros y que nosotros tenemos que trabajar y modificar algunas y fortalecer otras para ir generando nuestra propia versión que nos permita lograr las metas que nos proponemos. Y si ustedes observan, esto es la esencia del coaching. Es las preguntas y repreguntas para buscar esa información que está dentro nuestro en forma de creencias, que la tenemos en forma de pensamientos, de valores y que nos está impidiendo avanzar, que nos está impidiendo crecer, que nos está impidiendo progresar, tanto como ser humanos, como nuestra propia versión, como para conseguir las metas que nos proponemos. Con esto voy finalizando y si he logrado dejar en cada uno de ustedes una nueva pregunta que quede dando vuelta, que quede picando dentro de ustedes, la finalidad, el objetivo de esta presentación está cumplida.